¿Sabías que una sola guerra puede casi borrar del mapa a todo un país? Así es, la Guerra de la Triple Alianza es una de las historias más impactantes y trágicas de Sudamérica. Entre 1864 y 1870, Paraguay se enfrentó a tres potencias gigantescas: Brasil, Argentina y Uruguay. Y aunque los números estaban en su contra, la valentía y la tragedia que vivieron han marcado a fuego la historia de la región. Durante este conflicto, más del 80% de la población paraguaya pereció, lo que llevó al país a enfrentar una devastación sin precedentes. Hambruna, destrucción masiva y pérdidas humanas tan desgarradoras que cuesta creerlas reales. ¿Qué llevó a este pequeño país a enfrentarse a sus vecinos más poderosos? ¿Y cómo esta guerra terminó siendo una de las más crueles de nuestra historia? Prepárate para descubrir los detalles más fascinantes y polémicos de este episodio que cambió para siempre el rostro de Sudamérica. Para entender cómo comenzó esta guerra catastrófica, debemos remontarnos al ambicioso sueño de Francisco Solano López, presidente de Paraguay en ese entonces. Su visión era clara. Quería convertir a Paraguay en una potencia regional, capaz de competir con sus vecinos y dominar las rutas comerciales del Río de la Plata. En una época en la que el control de los ríos era sinónimo de poder, López veía en su país un potencial que pocos más lograban imaginar. Pero esa ambición chocaba con una realidad tensa en Sudamérica. Por un lado, Brasil y Argentina, las dos potencias principales de la región, estaban en constante disputa por influencia y territorio. Por otro, Uruguay vivía su propia lucha interna entre dos bandos políticos: los blancos, apoyados por Paraguay, y los colorados, respaldados por Brasil y Argentina. Todo este panorama se convirtió en un caldo de cultivo explosivo. En el centro de esta historia también está Elisa Lynch, una mujer irlandesa que dejó su vida en Europa para convertirse en la pareja de Francisco Solano López. Elisa no solo fue su confidente, sino que también se ganó un lugar como figura clave en la política paraguaya. Era tan carismática como polémica. Muchos la veían como una estratega brillante, mientras otros la señalaban como la responsable de alentar las decisiones más arriesgadas de López. Lo que es innegable es que su influencia marcó profundamente el rumbo de este conflicto. Con estas tensiones geopolíticas y el liderazgo de López, Paraguay empezó a caminar hacia un destino sombrío. Las rivalidades por el control de rutas comerciales y la ambición de sobresalir en un escenario dominado por gigantes llevaron al país a tomar decisiones que pronto escalarían a un conflicto armado devastador. Pero ¿qué fue el detonante de esta guerra que cambiaría el destino de toda una región? Prepárate para descubrir cómo un barco secuestrado desató el infierno en Sudamérica. El 12 de noviembre de 1864, el mundo sudamericano presenció el primer movimiento que encendería la chispa de una guerra devastadora. Paraguay, bajo órdenes de Francisco Solano López, tomó por la fuerza el buque brasileño Marqués de Olinda. Este barco no era cualquiera. Se trataba de una embarcación cargada de provisiones y documentos oficiales. Pero sobre todo, llevaba a un gobernador brasileño a bordo. Para López, este acto era un mensaje claro. Paraguay no se quedaría de brazos cruzados mientras Brasil se entrometía en asuntos de la región. Sin embargo, lo que parecía una jugada estratégica terminó siendo uno de los errores más graves de Paraguay. ¿Por qué? Porque, al atacar a Brasil, López dio a sus enemigos la excusa perfecta para unirse en su contra. Y como si esto no fuera suficiente, Paraguay estaba completamente rodeado. Sin acceso al mar y dependiendo de sus ríos para el comercio, este acto provocó el aislamiento inmediato del país. Mientras tanto, Brasil, Argentina y Uruguay ya habían estado negociando en las sombras. Lo que López no sabía era que las tres potencias firmaron un pacto secreto conocido como el Tratado de la Triple Alianza. Este acuerdo establecía una alianza militar contra Paraguay con el objetivo de derrotarlo, dividir su territorio y neutralizarlo como amenaza. Paraguay estaba a punto de enfrentarse a enemigos mucho más grandes y con recursos casi ilimitados.
A lo largo de los años, algunos historiadores han señalado que este tratado fue más que una simple alianza militar. Lo ven como una trampa cuidadosamente planeada para debilitar y destruir a Paraguay. El país se encontró rodeado sin aliados fuertes y enfrentando un conflicto que estaba diseñado para arrinconarlo. Fue como si todo estuviera perfectamente orquestado para que Paraguay no tuviera escapatoria. ¿Cómo respondió Paraguay a esta traición? La respuesta te sorprenderá. La nación decidió enfrentar lo imposible y defenderse con todo lo que tenía, pero esa decisión los llevaría a un desastre inimaginable. Lo que vino después del inicio de la guerra fue un auténtico infierno para Paraguay. Las primeras batallas dejaron claro que, aunque el país estaba dispuesto a luchar con valentía, enfrentarse a 3 gigantes no sería tarea fácil. Sin embargo, ninguna batalla fue tan devastadora ni emblemática como la batalla de Tuyutí, considerada la más grande de Sudamérica. El 24 de mayo de 1866, más de 50.000 hombres se enfrentaron en los pantanos y llanuras de Tuyutí, dejando un río de sangre en su camino. Paraguay, a pesar de su valentía y determinación, sufrió una de las derrotas más catastróficas de la guerra. Las estrategias empleadas por Francisco Solano López y su ejército fueron valientes pero fallidas, chocando contra un enemigo que lo superaba en número, tecnología y recursos. Pero lo que hace aún más desgarrador este capítulo de la historia es el costo humano que pagó Paraguay. A medida que la guerra se prolongaba y las bajas aumentaban, el país quedó sin hombres suficientes para continuar luchando. Fue entonces cuando una decisión extrema marcó la tragedia de esta nación. Niños, ancianos y mujeres tomaron las armas para defender lo poco que quedaba de su patria. Niños de apenas 10 años fueron al frente de batalla, vestidos con uniformes que apenas les quedaban y armados con rifles antiguos. Ancianos que habían dejado atrás los días de guerra tuvieron que regresar al campo de batalla, mientras las mujeres improvisaban lanzas con herramientas de campo para proteger sus hogares. Este panorama de desesperación pintó una imagen sombría de un pueblo dispuesto a sacrificarse hasta el último aliento. Las cifras son impactantes. Antes de la guerra, Paraguay contaba con una población masculina de cerca de 1 millón de personas. Para cuando el conflicto terminó, esa cifra había disminuido a apenas unos miles. Los relatos de mujeres defendiendo sus tierras con utensilios de cocina y de niños que lucharon hasta la muerte son tan heroicos como desgarradores. ¿Cómo sobrevivió una nación que quedó al borde de la desaparición? La guerra de la Triple Alianza no solo dejó un legado de destrucción y pérdida, sino también una serie de preguntas difíciles y controversias que, incluso hoy, siguen dividiendo opiniones. Una de las más impactantes es esta. ¿Fue esta guerra un genocidio disfrazado de conflicto militar? Para muchos historiadores, el nivel de brutalidad alcanzado por las fuerzas aliadas, especialmente por Brasil, va más allá de lo justificable en cualquier guerra. Testimonios de la época describen pueblos enteros arrasados, cosechas incendiadas y una población sometida a una hambruna extrema. Brasil, en particular, fue señalado por destruir sistemáticamente la infraestructura de Paraguay, eliminando cualquier posibilidad de recuperación económica a corto plazo. No se trató solo de derrotar al ejército paraguayo, sino de dejar al país completamente indefenso y al borde de la desaparición. Las acusaciones de crímenes de guerra no tardaron en surgir. Existen registros de masacres contra civiles, saqueos y una campaña de terror que algunos consideran equivalente a un genocidio. La brutalidad no tenía límites. A medida que la resistencia paraguaya se debilitaba, los aliados intensificaron sus ataques, sin distinguir entre combatientes y no combatientes. En medio de este escenario aterrador, surge la figura de Elisa Lynch, una mujer que se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la historia paraguaya. Esta irlandesa, pareja de Francisco Solano López, pasó de ser una acompañante de alto perfil a una líder inesperada de los sobrevivientes del país. Elisa, a menudo llamada la Reina de Paraguay por algunos y una oportunista por otros, no se quedó en las sombras. Durante los últimos años del conflicto, se la vio organizando a las mujeres, atendiendo a los heridos y desafiando a los líderes aliados.
Hay quienes la ven como una heroína que luchó por preservar la dignidad de un país devastado, mientras que otros la culpan de haber alentado las decisiones más extremas de López. La leyenda cuenta que Elisa enterró con sus propias manos al último hijo que tuvo con López, justo antes de que él muriera en batalla, pronunciando la famosa frase, «Muero con mi patria». Más allá de los mitos, su papel en la guerra sigue siendo debatido. ¿Fue una víctima de las circunstancias o una figura clave que contribuyó al desastre? ¿Qué sucedió con Paraguay después de esta tormenta de sangre y fuego? El país quedó devastado, pero su historia no terminó ahí. Descubramos las consecuencias y el legado de esta guerra que cambió Sudamérica para siempre. El final de la Guerra de la Triple Alianza fue tan trágico como inevitable. En 1870, tras casi 6 años de conflicto, el ejército paraguayo estaba completamente diezmado, la nación en ruinas y Francisco Solano López, el hombre que lideró la resistencia hasta el final, enfrentaba su último día. El 1 de marzo de 1870, en Cerro Corá, López fue finalmente acorralado por las fuerzas brasileñas. A pesar de estar rodeado y sin posibilidades de escapar, se negó a rendirse. Según la leyenda, sus últimas palabras antes de ser abatido fueron: «Muero con mi patria». Este grito desesperado no solo marcó el fin de la guerra, sino que encapsuló el sacrificio absoluto que él y su pueblo hicieron por defender a Paraguay. Sin embargo, la paz que siguió no trajo alivio alguno para el país. Paraguay quedó en un estado de devastación total. Su población masculina había sido prácticamente exterminada, dejando un abrumador desequilibrio social y económico. Mujeres y niños asumieron el papel de reconstruir una nación que parecía destinada a desaparecer. En términos económicos, Paraguay perdió vastas extensiones de su territorio a manos de Brasil y Argentina, dejando al país más pequeño y aislado que nunca. Su infraestructura estaba en ruinas, y las deudas impuestas por los vencedores lo condenaron a décadas de pobreza. Políticamente, la guerra destruyó cualquier posibilidad de estabilidad a corto plazo. Paraguay pasó de ser un país con sueños de grandeza a uno sometido por la influencia de sus vecinos más poderosos. La nación tardaría décadas en comenzar a recuperarse y nunca volvería a ser la potencia regional que Solano López había soñado. Pero las consecuencias no se limitaron a Paraguay. Este conflicto redefinió el mapa y las dinámicas de poder en Sudamérica. Brasil consolidó su posición como la principal potencia de la región, mientras que Argentina fortaleció su influencia en el Cono Sur. Uruguay, aunque salió victorioso, quedó en una posición de dependencia frente a estos dos gigantes. Hoy, la Guerra de la Triple Alianza es recordada como uno de los episodios más oscuros de la historia sudamericana. Una guerra que cambió para siempre el curso de la región y que sirve como un recordatorio del precio devastador de la ambición y el poder. ¿Qué piensas de este sacrificio tan extremo? La Guerra de la Triple Alianza no solo marcó un antes y un después en la historia de Sudamérica, también dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva de la región. Fue un conflicto que desdibujó fronteras, pero más importante aún, redefinió el significado de la resistencia, la ambición y el sacrificio. Paraguay, un país pequeño pero lleno de valentía, pagó un precio inimaginable por defender su soberanía. Más del 80% de su población masculina fue aniquilada, sus tierras quedaron en ruinas y sus sueños de grandeza se convirtieron en cenizas. Esta historia no solo nos habla de estrategia militar o diplomacia fallida, sino también de las consecuencias humanas que deja una guerra. ¿Cuánto vale realmente la soberanía cuando el costo es la casi desaparición de un país entero? Esta es una pregunta que aún resuena en los debates históricos. Algunos ven en esta guerra una necesidad política, un choque inevitable de intereses entre países vecinos. Otros la consideran un genocidio, una aniquilación deliberada de un pueblo para controlar la región. Lo cierto es que este episodio nos obliga a reflexionar sobre los límites de la ambición y las consecuencias del poder. ¿Qué lecciones nos deja este pasado sombrío? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estas tragedias no vuelvan a repetirse?
Y ahora queremos escucharte. ¿Crees que esta guerra fue un genocidio o una necesidad política? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que la historia sigue viva cuando la discutimos, aprendemos de ella y no dejamos que se pierda en el tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los capítulos más intensos de nuestra historia. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Nos vemos en la próxima aventura de Viajando en el Tiempo. Hasta la próxima.